Argentina participó por primera vez en los mundiales, en el primero de ellos, en 1930 en Uruguay. Desde entonces la albiceleste es una de las selecciones más importantes a nivel mundial, ha ganado 2 copas mundiales y por sus tierras nacieron grandes jugadores como Maradona y Messi, sin nombrar otros cracks más. Hoy repasaremos qué tal le ha ido a la Argentina en los mundiales. Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video. En 1930 comenzó la travesía mundial. En Uruguay la Argentina integró el grupo 1, junto a Chile, Francia y México. Primero la albiceleste se impuso ante Francia 1-0. Luego batió 6-3 a México. Cerró el grupo con otra victoria, la albiceleste venció 3-1 a Chile y clasificó a las semifinales. En esa instancia se topó con Estados Unidos. 6-1 fue el marcador a favor de los argentinos, los gauchos se metieron en la final del mundial. La batalla por la primera Copa del Mundo fue contra Uruguay. Finalizado el primer tiempo, Argentina se imponía por 2-1. En la segunda parte 3 goles charrúas bastaron para que la copa se quede en su casa, Uruguay ganó 4-2. Así Argentina quedó subcampeón. De destacar fue Guillermo Stabile, que fue goleador del torneo con 8 goles, también se destacó Luis Monti, quien jugaba de mediocampista ofensivo. En 1934 la Copa se jugó en Italia. Argentina debutó en octavos de final, en un sistema de eliminación directa. La selección argentina se presentó con un conjunto amateur, debido a que la Asociación de Clubes Profesionales no estaba afiliada a la FIFA. La selección cayó en el primer partido 3-2 ante Suecia y fue el segundo peor equipo, superado por Francia. Con este rendimiento no hay ningún jugador argento que destacar. Luego de los 2 primeros mundiales, Argentina creía tener los derechos de organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1938. Pero la FIFA le asignó la organización a Francia. Los dirigentes argentinos anunciaron automáticamente que no participarían. En 1950, Argentina anunció que no participaría del Mundial debido a diferencias existentes entre la AFA y la Confederación Brasileña de Fútbol. En 1954 se jugó el Mundial en Suiza. Por las mismas razones que en el Mundial de 1938, Argentina se negó a participar, no obstante envió a Stabile como observador, quien una vez finalizado el torneo, declaró: si Argentina hubiera concurrido, habría tenido una actuación destacada. Recién en 1958 la albiceleste volvió a los mundiales, cuando se jugó en Suecia. Argentina quedó en el grupo 1 con Alemania Occidental, Checoslovaquia e Irlanda del Norte. La albiceleste debutó contra Alemania, cayó 3-1. El segundo partido fue victoria ante Irlanda del Norte por 3-1. El último duelo del grupo llegó contra Checoslovaquia, en la peor goleada que sufrió en la historia de los mundiales. Los argentinos se fueron del mundial, cayeron 6-1 y quedaron en tercer puesto de grupo, eliminados. Con esta actuación no hubo jugadores destacables. En 1962 Argentina disputó el Mundial en Chile. Los dirigidos por Juan Carlos Lorenzo, integraron el grupo 4 con Bulgaria, Hungría e Inglaterra. El primer partido fue una victoria por 1-0 al equipo búlgaro, el segundo partido fue derrota 3-1 con la Inglaterra de Bobby Charlton. El empate a 0 con Hungría en la última fecha no le bastó a la albiceleste para lograr al menos el segundo puesto, quedó tercera y eliminada en primera ronda, sin jugadores que destacar. En 1966, la albiceleste compartió grupo con Alemania Federal, España y Suiza. Debutó con victoria por 2-1 sobre España. El segundo partido fue igualdad en 0 con Alemania Federal. El último rival del grupo fue Suiza. Los goles de Artime y Onega bastaron para avanzar como segundo de grupo a los cuartos de final, allí aguardaba la local.
Ya en el partido a los 36 minutos del primer tiempo, fue expulsado el capitán del equipo argentino Antonio Ratín, quien encaró al árbitro Rudolf Kreitlein, después de una infracción cobrada contra su equipo y fue expulsado. El mediocampista insistía con comunicarse con el referí. Ratín no hablaba ni alemán ni inglés, mientras que Kreitlein no entendía ni una palabra de castellano. El jugador, una vez expulsado, se quedó 10 minutos en el campo de juego, argumentando que no entendía lo que el árbitro le decía. Finalmente tuvo que ingresar un traductor para que Ratín se retirara. Después, Ratín se sentó plácidamente sobre la alfombra roja de la reina Isabel de Inglaterra y antes de retirarse tuvo tiempo de estrujar el banderín del córner, que tenía la bandera del Reino Unido, mientras lo despedían 70.000 ingleses al grito de "animales, animales", tal como los habían empezado a llamar a los argentinos por esas tierras. Finalmente, con un jugador menos, Argentina intentó sobrevivir en el partido como pudo, pero más tarde recibió un gol del que no se recompuso y perdió 1-0 frente al local. El seleccionado volvió a Argentina con un clima de euforía general pese a los resultados, bajo el lema de campeones morales. Argentina quedó en quinto puesto de la tabla general. Para destacar individualmente está Marzolini, el lateral tanto izquierdo como derecho de Argentina. Más tarde llegó México 70. En este mundial, la Argentina volvió a quedarse con las ganas nuevamente de organizar un campeonato mundial. La albiceleste debió jugar las eliminatorias. Luego de unos resultados malos, Argentina debía ganarle en la Bombonera a Perú para acceder al mundial. Finalmente empataron 2-2 y Argentina quedó afuera del mundial. Llegó el Mundial de 1974 con otro formato. La Argentina compartió grupo con Italia, Haití y Polonia. El debut con Polonia fue derrota por 3-2. Luego empató 1-1 con Italia. Contra Haití la victoria por 4-1 bastó para avanzar a la segunda ronda. Allí se encontró con Alemania Democrática, Brasil y Holanda. El primer partido la albiceleste fue vapuleada por la Naranja Mecánica. Holanda ganó 4-0. Luego selló su eliminación con Brasil al perder 2-1. El último partido con la también eliminada Alemania fue empate a 1. Argentina terminó en octavo puesto de la tabla general, sin ningún jugador que destacar. Finalmente en 1978 la Argentina acogió el Mundial como sede, bajo el último gobierno militar. Menotti basó su equipo de futbolistas con bastante carácter que se acabaron revelando como merecedores de su confianza. En la portería Ubaldo Filiol, clave en varios partidos. El capitán Daniel Pasarela, marcador férreo y duro que imprimió carácter a la selección. Osvaldo Ardiles, elegante centrocampista y uno de los primeros sudamericanos que triunfó en el fútbol inglés. Y sobre todos ellos, la figura de Mario Kempes, delantero de potencia y raza. Argentina compartió el grupo 1 con Francia, Hungría e Italia. En el primer partido venció 2-1 a Hungría. Se impuso a Francia 2-0. Por último perdió 1-0 con Italia, pero no impidió que pase de fase como segunda. En el grupo de la fase final se topó con Brasil, Polonia y Perú. El primer duelo fue victoria para los gauchos 2-0 con goles de Kempes. Empató con Brasil 0-0 y por otros resultados para meterse en la final debía superar a Perú por 4 goles de diferencia como mínimo. Fue victoria 6-0 y el local se ganó un lugar en la final. Con su gente la albiceleste se enfrentó a Holanda en el Monumental, fue empate a 1 en los 90 minutos con gol de Kempes. En el suplementario el local gracias a Kempes y Bertoni sacó la diferencia necesaria para ser campeón del mundo por primera vez. Kempes fue el máximo goleador de la Copa, de destacar son también Filiol, Tarantini y Pasarela. Argentina llegó al Mundial de España como favorito para lograr el título, ya que se pensaba que la mixtura entre el plantel anterior y los jugadores que ganaron el Mundial Sub-20 en 1979 haría un gran equipo. Mientras ese plantel se alistaba para jugar el Mundial, miles de argentinos tan jóvenes como ellos, empuñaban un fusil para defender a la patria en un campo de batalla, en la Guerra de las Malvinas. En 1982 participaron 24 selecciones en 6 grupos, la fase final con 3 equipos en 4 grupos. La albiceleste debutó con derrota ante Bélgica 1-0, luego pudo reponerse ganándole 4-1 a Hungría y 2-0 a El Salvador. En la fase final chocó con Brasil e Italia, perdió 2-1 con la Azzurra.
También fue derrota ante Brasil, esta vez por 3-1. Así el campeón defensor se fue de la Copa del 82 sin ningún punto en la fase final. Ningún jugador argentino que destacar en la Copa. Luego del fracaso argentino en el Mundial 1982, Bilardo se hizo cargo de la dirección técnica en 1983. Como primera medida le quitó la capitanía a Daniel Passarella para dársela a la nueva figura del equipo, Diego Armando Maradona. Argentina integró el grupo A, con Bulgaria, Corea del Sur e Italia. El debut fue victoria 3-1 con los asiáticos, luego la albiceleste empató 1-1 con Italia. Para cerrar la fase de grupos venció 2-0 a Bulgaria. En octavos de final derrotó 1-0 a Uruguay. En cuartos estaba Inglaterra, el gol del siglo y la mano de Dios bastaron para humillar a los ingleses y llegar a semifinales. Allí superó a Bélgica 2-0 y llegó al último partido contra Alemania. En un partidazo la albiceleste ganó 3-2 con goles de Valdano, Burruchaga y Braun. Argentina es campeón del mundo por segunda vez. El mejor jugador fue Maradona, autor del gol del siglo. En el Mundial de Italia 90, Argentina llegó como máximo candidato. Integró el grupo B con Rumania, Camerún y la Unión Soviética. Perdió 1-0 con Camerún en su debut, le ganó a la URSS 2-0 y empató a 1 con Rumania. Clasificó como tercera a los octavos de final, allí enfrentó a Brasil, a quien venció 1-0 con el recordado gol de Caniggia y avanzó a cuartos. Con un gran Goicoechea la albiceleste superó por penales a Yugoslavia. En semifinales se topó ante el local, Italia. Tras el 1-1 la solución fueron otra vez los penales, Goicoechea otra vez fue clave en la definición para llegar a la final. Ahí, un viejo conocido, Alemania. Por un polémico penal en el último minuto del partido Alemania se impuso 1-0 y la albiceleste quedó en segundo puesto. Maradona y Goicoechea fueron de lo mejor de la Argentina. En 1994, Argentina clasificó al Mundial por medio de una repesca jugada ante Australia, a raíz de la catastrófica derrota ante Colombia en Buenos Aires por 5-0. En Estados Unidos, Argentina goleó 4-0 a Grecia, comenzando la fase de grupos muy bien. Luego venció 2-1 a Nigeria, cuando Maradona dejó de participar en el torneo por doping positivo. El plantel cayó anímicamente y perdió 2-0 con Bulgaria. Clasificó como tercer puesto a octavos, donde fue eliminada a manos de Rumania 3-2. No hubo individualidades destacables argentinas. En 1998 la Copa fue en Francia, en la fase de grupos Japón, Jamaica y Croacia, serían sus rivales por el grupo H, ya en un formato de 8 grupos con 32 selecciones, los dos primeros pasaban a octavos de final. El debut contra los nipones fue victoria 1-0. Luego una goleada de 5-0 a Jamaica aseguró el avance. El último partido fue 1-0 a favor de la albiceleste ante Croacia. En octavos de final empataron 2-2 con Inglaterra, en los penales se impuso Argentina, ya en cuartos de final terminó la participación, Holanda ganó 2-1 y dejó fuera una selección que daba para más, en la tabla general Argentina quedó en sexto lugar, sin jugadores destacables en la Copa. En 2002 Argentina llegaba como un gran candidato a llevarse el título por la magnífica actuación en las eliminatorias con tan solo una derrota en 18 partidos jugados. Los dirigidos por Bielsa integraron el grupo F con Inglaterra, Nigeria y Suecia. Debutó bien al ganar 1-0 a Nigeria. El segundo partido fue derrota con Inglaterra por 1-0. Cerró su participación con un decepcionante empate con Suecia que lo dejó eliminado en primera ronda. Ningún argentino destacable en la Copa. En 2006 los gauchos llegaron al grupo C, con Costa de Marfil, Holanda y Serbia y Montenegro. Debutó con una victoria 2-1 contra Costa de Marfil. Aseguró su avance luego de vencer 6-0 a Serbia y Montenegro. El último partido por la fase de grupos fue igualdad en 0 con Holanda. Argentina en octavos de final se impuso de forma agónica ante México por 2-1. Se las vio con Alemania en cuartos, tras el 1-1 en el partido, se definió todo en penales, por esa vía avanzó el local a semifinales. Los jugadores destacados de Argentina fueron Ayala y Hernán Crespo, segundo máximo goleador de la Copa. En
En Sudáfrica 2010, Argentina integró el grupo B, debutó con victoria por 1-0 contra Nigeria, contra Corea del Sur fue goleada de 4-1, por último cerró su andar en la fase de grupos con otra victoria, esta vez por 2-0 contra Grecia. Ya en octavos de final despachó 3-1 a México, pero en cuartos apareció otra vez Alemania y con un contundente 4-0 terminó con el sueño mundial de la albiceleste. No hubo ninguna individualidad destacable. La última Copa del Mundo fue en Brasil en el año 2014, allí la Argentina integró el grupo F con Bosnia-Herzegovina, Nigeria e Irán. En el debut ante Bosnia, la albiceleste ganó 2-1. Ante Irán fue victoria muy apretada por 1-0. El último duelo por fase de grupos fue victoria por 3-2 con Nigeria. Ya en octavos de final en el tiempo extra la albiceleste sacó a Suiza. En cuartos de final se rompió la barrera ante Bélgica, los sudamericanos ganaron 1-0. En semifinales llegó Holanda, en un férreo encuentro la definición fue por penales, allí Romero se hizo grande y metió a Argentina en una final después de 24 años, esa final fue contra Alemania, una vieja conocida. Allí la prórroga hizo presencia para desempatar la final, tras un 0-0 llegó el gol alemán con el que la albiceleste quedó a las puertas de su tercer título. Los jugadores destacados fueron Messi, quien fue el mejor jugador del certamen, y Marcos Rojo. Con todo repasado, podemos dar los siguientes datos. Argentina es la cuarta selección con más copas del mundo, ha ganado 2, la de 1978 y 1986. Se ubica en la cuarta posición histórica. Jugó en 17 mundiales de 20 hasta la fecha. La mejor actuación la tuvo como campeón en 1978 y 1986. La peor fue su eliminación temprana, en fase de grupos en Corea-Japón 2002. El máximo goleador en mundiales es Gabriel Batistuta, Batigol gritó 10 veces por mundiales. Así terminamos el recorrido de Argentina en la Copa del Mundo. Antes de irnos te dejo un acertijo. ¿Quién fue el jugador argentino que más partidos jugó en mundiales? Aquel que crea saber la respuesta, déjela en los comentarios, aquellos que adivinen serán saludados en el próximo video. También indica qué selección te gustaría que repase en los mundiales. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado y de ser así no olvides dejar tu me gusta, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de las series en torno al fútbol que subo y compartirlo con tus amigos hinchas de alguno de estos clubes. Te invito a suscribirte al canal de Camuy X Loquendo, su enlace en la descripción. Hasta la próxima.